Que el Señor esté con todos ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos, como ustedes saben, transitando litúrgicamente esta primera semana del así llamado tiempo ordinario o tiempo durante el año. Este tiempo que ya no es ningún tiempo referido a alguna solemnidad particular. Ya la Navidad terminó, el tiempo navideño pasó. Inclusive, fíjense ustedes que hay modificaciones también en los signos externos. El tiempo de Navidad, como el tiempo de Pascua, al ser festivos, ¿no?, invitan a vestirnos, por ejemplo, de blanco y adornar un poco de una manera más intensa, si quieren, el templo, ¿no? En cambio, el tiempo durante el año es un tiempo más sereno, pero no por eso menos importante. Y el color que usamos en este tiempo es el verde, porque el verde un poco representa la esperanza, esa esperanza que es fruto de un don de Dios y que está puesta en Jesucristo. Cuando hablamos de esperanza, hablamos también de atención. Yo espero en ti, Señor, por eso te sigo, por eso quiero estar cerca tuyo, por eso quiero escuchar tu palabra, por eso confío en vos, Señor, y te entrego mi corazón, mi vida, y aquí estoy. Eso es un poco la esperanza cristiana, el creerle a Jesús, el saber que Él no defrauda, el estar seguros de que Él nos ama y ya nos está bendiciendo. Aunque nosotros experimentemos muchas necesidades, muchos momentos tristes, difíciles, angustias, el Señor está y está presente. Entonces este tiempo ordinario nos invita a ser discípulos, a estar junto al Maestro, a escuchar su palabra, a sentir como sintieron los primeros discípulos que Él te llama por tu nombre y te dice: vení y seguime. Y ese momento lo único que pide de nuestra parte es un sí: aquí estoy, Señor. Como el sí de María, como el sí de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan y de todos los apóstoles y tantísimos discípulos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Un sí que de hecho ya está dado por nosotros cuando nuestros papás decidieron bautizarnos y transmitirnos su propia fe. Esa fe que a su vez esos recibieron de sus padres y sus padres de los abuelos y así sucesivamente, en esa cadena, ¿no?, de fe cristiana que viene desde lejos hasta nuestros días de hoy. Y nosotros la heredamos. No solo heredamos en el árbol genealógico esa cadena, digamos, biológica y demás, que nos muestran signos externos de que somos hijos o abuelos o nietos de, sino también el árbol genealógico espiritual, donde heredamos nosotros también esa fe, por la cual tenemos que dar gracias, porque es un tesoro, es la mejor herencia, porque uno puede heredar materialmente muchas cosas y no vienen mal, pero a veces esas cosas heredadas materialmente nos pueden jugar una mala pasada cuando no están sustentadas en la fe, en la espiritualidad, en la humildad, porque mucha gente que ha recibido bienes materiales de golpe
creído superiores a los demás y ha entrado en conflicto con su familia, celos, broncas, envidias y qué sé yo cuántas cosas. Hasta a veces entre hermanos, por una herencia, tras la muerte de sus padres, discusiones y quiebres y odios. Y uno se pregunta, ¿acaso eso los padres les inculcaron? ¿O acaso esa es la forma de honrar la memoria de sus padres, lastimándose por unos pesos o unos ladrillos entre hermanos de sangre? Por eso digo que es peligroso a veces lo material si no está sustentado por un espíritu como el de Jesús, de humildad. Porque cuando está sustentado en eso, en la humildad de la fe, uno trasciende y es capaz de hacer cosas maravillosas con lo recibido. Compartiendo con quien no tiene, ayudando a quien lo necesita, transformándome en un discípulo, ¿no?, de aquel que sufre también necesidades materiales. Y donde Jesús dice, ¿no?, entre otras cosas, aquel que da con amor a los pobres ya tiene una herencia en el cielo, porque lo que invertimos materialmente en favor de quien lo necesita es como un tesoro que ya en el cielo está resguardado para que cuando llegue nuestro paso a la eternidad seamos recibidos en las mansiones del reino. Por eso creo entonces que no hay mayor tesoro ni mejor herencia recibida que la fe que nuestros padres nos han heredado el día de nuestro bautismo, donde se produjo en nosotros, por medio de ellos y de nuestros padrinos, un sí a Dios que se hizo de una vez y para siempre, porque en el momento en que fuimos consagrados por el bautismo, ya nuestra vida y nuestros nombres quedaron anotados en el libro de la vida, es decir, en el corazón de Dios Padre, y fuimos adoptados como hijos para toda la eternidad. Y eso no se borra con nada, ni de ninguna manera, ni que, como a veces pasa hoy día, lamentablemente, ¿no?, ni que se presente gente bautizada que reniega de su fe y quiere renunciar a su fe y hasta pide a la iglesia que sus nombres ya no estén más escritos en los libros de la iglesia, en los libros bautismales y demás, porque hacen una apostasía, una renuncia y una negación absoluta de su fe, de sus orígenes y de Dios mismo. Pues ni siquiera en ese caso, les digo, Dios borrará de su amor el nombre de esas personas, como de nadie, porque Dios no tiene marcha atrás. Porque Dios, cuando nos crea y nos elige y nos da el don de la fe y la herencia bautismal, es una gracia recibida de una vez y para siempre. Por eso, centrarse en eso es muy importante, porque cuando nos centramos en eso, nuestra vida alcanza consuelo, alcanza paz, encuentra las respuestas que en el mundo no tenemos, y ahí la gracia de Dios que está en nosotros empieza a operar, a obrar en mí, y supera y empieza a sanar y a disipar las oscuridades, las tristezas, las depresiones, las angustias. El Señor es el que viene a sanar. Y ya está sanando en tu vida. Lo único que espera es que vayas a Él. Es decir, le digas sí y dejes que Él te abrace. Hoy, providencialmente, fíjense cómo en el Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, vemos un poco un episodio de este tipo. Un leproso. Jesús recién comenzaba, en este texto, ¿no?, que es el capítulo 1 de Marcos, muestra que recién comenzaba a darse a conocer. Es decir, recién Jesús estaba comenzando la vida pública, después de 30 años de vida oculta en Nazaret. Y en esa vida pública, despacito, el Señor empieza a predicar. Y la predicación del reino va acompañada de lo que Juan, el apóstol, llama signos, que son los milagros. Milagros que siempre tienen, Jesús no se quería hacer ver. Jesús no hacía milagros para que lo aplaudan y para que muestre que es poderoso no. Jesús hace los milagros simplemente, en primer lugar, para testimoniar que Él es el Hijo de Dios y que Él viene a sanar, a traer una respuesta de liberación al hombre. Y lo segundo es porque el milagro va muy unido al amor, a la compasión. De hecho, hoy veíamos este episodio. Dice que un leproso se acerca, lo escucha predicar y se acerca a Él. Y dice que echándose de rodillas le dice: Señor, si quieres, puedes purificarme. Un gesto de fe muy fuerte, pero también de mucha humildad, donde pone en manos de Jesús la voluntad.
Yo no te pido nada, Señor, que se haga tu voluntad. Si vos querés, vos podés purificarme. Yo sé que podés. Mi corazón confía, porque para eso has venido. Interpreto que tu palabra es una palabra que nos trae consuelo y vida. Entonces por eso yo te presento mi mal, para que lo transformes en bien. Mi maldición, para que la transformes en bendición. Tengan en cuenta que la lepra, para aquella época, era considerado justamente una maldición. Personas contaminadas, que se las miraba de lejos, que se las consideraba alejadas de Dios, y por consiguiente, como tenían una enfermedad contagiosa, no se les permitía entrar en la ciudad, no podían trabajar, vivían de lo que así por casualidad recibían como limosna. Inclusive dicen que a algunos leprosos de la época hasta se les imponía como una especie de cencerro, que cuando venían caminando y se escuchaba la campana, la gente ya se prevenía y se iba para otro lado. No tenían acceso a nada. Este hombre que venía padeciendo la lepra, va con humildad a los pies de Jesús sabiendo que esa maldición supuesta que tenía, el Señor la puede transformar en bendición. Por eso le dice, si quieres puedes purificarme. Y Jesús dice que se conmovió. ¿Ven? Se conmueve. Cuando alguien va con mucha humildad a sus pies y se postra ante Él con humildad y confianza, Jesús se conmueve. Y la palabra conmoverse no solo es así emocionarse, con todo lo que significa, moverse interiormente, sino ponerse en el lugar del otro, es decir, compadecerse por la fe que tenía, por la actitud que tuvo. Y obra, ¿no? Y le dice, quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Y entonces, una vez purificado, Jesús lo manda que cumpla con la ley. Anda a presentar lo que la ley pide como ofrenda para que el sacerdote te firme como que realmente estás purificado y pueda ser nuevamente admitido a la vida normal del trabajo, del culto y de la ciudad. Pero fíjense ustedes algo importante, que a mí me llama la atención cuando leía el texto y pensaba en lo que estamos viviendo hoy, la pandemia. En la pandemia nos piden, con cierta lógica, que estemos cuidándonos, tomando distancia los unos de los otros, porque todos somos posibles productores o contagiosos del germen o en este caso del virus del COVID. Entonces hoy habla a 2 metros de distancia, que no te falte el tapaboca, salí lo menos posible, no te juntes con mucha gente, en fin. Y todo esto que tiene su verdad, yo no la niego porque hay que ser precavidos, también lamentablemente fue condimentado y para mí a propósito de la cultura del miedo. Entonces vivimos con miedo, tenemos miedo, no tocamos nada, todo lo tocó alguien y vaya a saber y así, y vivimos así. Se nos ha generado una especie de psicopatía, ¿no? O de paranoia, la persecución. Y toda persona que se cruza conmigo es un posible hombre o mujer peligrosa de mi salud. Entonces, lejos. Y así se nos lo inculcan. Insisto, yo creo que aquí hay que aprender a separarlos tanto. Por un lado, sí, la prudencia y los cuidados, porque se han hecho zafarranchos. Y eso genera un rebrote, si quieren. Pero por otro lado, con el tema del miedo, lo que se nos genera también es repliegue. Me repliego, porque tengo miedo. ¿Y el miedo qué hace? Paraliza. Digo esto porque fijémonos justamente de la actitud de Jesús. A Jesús se le acerca y Jesús no lo rechaza. Cuando un infectado, leproso, se acercaba, ya les digo, la gente escapaba, Jesús se queda. Jesús lo recibe. Y en otra parte del Evangelio, ante un caso parecido, dicen que Jesús toca la lepra, toca la llaga, esa llaga abierta e infectada, la toca. Y cuando la toca, la sana. Jesús no tenía miedo. Jesús vino a sanar. Jesús vino a involucrarse. Jesús vino a hacer comunidad. Jesús vino a hermanar, a estar con nosotros.
Hoy fui a bendecir una casa y una persona que participó de la bendición me decía, padre, es bueno congregarse. Un chico joven. Decía que tiene razón, es bueno congregarse. Digo, sí. Por eso yo quiero con mi familia ir a la iglesia, congregarme con mis hermanos, porque congregados alabamos a Dios con más fuerza y recibimos más bendición. Me lo decía un muchacho joven. Cosa que a mí me conmovió. Porque no es fácil, no es común escuchar eso hoy. Congregarnos, cuando se habla de todo lo contrario, cada vez menos, hasta cierto número. Y él quería congregarse con sus hermanos para alabar a Dios. No hay que tener miedo. Prudencia sí, cuidado sí, pero miedo nunca, ni en esta circunstancia ni en ninguna circunstancia. Porque como la palabra nos dice, nadie puede separarnos del amor del Señor. Nadie. Al contrario, el amor de Dios es poderoso y no es un sentimiento, es una acción sagrada, poderosa y eficaz. Entonces nadie tiene que tener miedo. Miedo de nada ni de nadie. Porque aún, dice el Señor, y tómenlo con pinzas esto que digo para que no se escandalicen, porque nadie tiene que buscar el peligro y la muerte, pero aun que esta realidad o cualquier realidad me llevara a la vida, yo soy un hombre de fe. Y yo sé que mi vida acá en este mundo tiene los días contados como la de todos, que ni siquiera el día de mañana lo tengo asegurado, pero sí mi vida está asegurada en Él. No tengo asegurado mi vida en la tierra, pero sí mi vida en la eternidad. Entonces yo vivo sin temor y le pido al Señor, Señor, que yo pueda madurar mi fe cada día, tener una fe adulta, cada vez más profunda, porque yo sé que vos me amás, yo creo, y si yo creo, creo con todo mi ser, y no me desespero, ni entro en pánico ante realidades difíciles de la vida. No digo que no me conmuevan. Cuando uno se entera que un ser querido está enfermo o perdió un ser querido, uno sufre, eso está bien. Pero de ahí a entrar en un estado de depresión, de angustia o de lo que... No, porque si digo que soy un hombre de fe, no puedo entrar en depresión, es decir, en bajar los brazos de la vida. Porque todo esto es un camino, es un proceso que espera otra cosa, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces vivir, sí, con conciencia, con inteligencia, con prudencia, pero sobre todo con mucha fe, esperanza y sobre todo amor. Amor a Dios que me ama primero y amor a mis hermanos, sin escaparme, sin temor. Y cuando es así, el Señor obra maravillas. Por eso, ya voy terminando, hoy está tomada la primera lectura, y estos días venimos leyendo, en estos días de semana, la carta a los Hebreos. Y hoy, la carta a los Hebreos comienza con un himno del Antiguo Testamento, donde el autor sagrado le reprocha, o sea, Dios a través del autor sagrado le reprocha al pueblo de Israel haberse olvidado de la obra de Dios. Y nos dice hoy día, por favor, ustedes no endurezcan el corazón como hicieron los antepasados, que dudaron de mí en el desierto, que dudaron de las obras que hice por ellos, de la salvación que les hice en poder de los egipcios, de cuántas cosas obré en ellos, renegaron de mí, se burlaron de mí. No hagan lo mismo ustedes, no sean cristianos sin memoria, porque la fe exige memoria y va unida a la memoria, al recuerdo, a lo que recibimos. La fe no es una idea, la fe es una historia. Creo en la historia de la salvación, de la cual yo soy parte, vos, cada uno somos parte. Por eso, entonces, cuando nos venga la noche, que nos puede venir en cualquier momento, y no porque está por oscurecer, me explico qué noche, ¿no? La otra noche, esa noche oscura, de la cual hablaba tan lindo noche oscura de San Juan de la Cruz, gracias, San Juan de la Cruz. Él decía, la noche oscura del alma es ese momento donde a veces uno experimenta el dolor por muchos motivos que vienen, y tal vez en ese dolor uno entra en crisis, pero la crisis es una oportunidad de crecimiento. La tengo que llevar adelante de la mano de Dios, sin miedo. El Señor me va a sacar. Y voy a salir renovado, fortalecido y purificado. Así viví tu crisis y viví en paz tus angustias de la mano de Dios.
porque en Él tenemos asegurada la vida, aquí y después. Y eso lo tenemos que meditar mucho, porque ahí está nuestra verdad, ahí está nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad, y que en base a esa meditación podamos después vivir lo cotidiano en consecuencia. Vamos a dar gracias al Señor y a pedirle, Señor, danos memoria espiritual de la obra que has hecho en nosotros y en nuestros antepasados, de la obra que haces en cada uno de nosotros. Cuando nos creaste, nos pensaste, nos diste la fe, nos adoptaste como hijos el día de nuestro bautismo. Danos la gracia de darnos cuenta a lo largo de nuestra vida cuántas veces metiste la mano en favor nuestro y nos liberaste del mal y nos hiciste superar problemas que parecían insuperables. Danos, Señor, esa memoria espiritual para no endurecer nuestro corazón como los antepasados, sino al contrario, estar de pie firmes y poder así transmitir esa misma fe a los que pongas en nuestro camino, con alegría, llevando con dignidad los momentos duros, las enfermedades, las crisis y los problemas, las pérdidas y si quieren también los fracasos. Porque no hay fracaso que nos lleve a la muerte, quédense tranquilos. Los fracasos en la vida van a estar, porque la vida tiene una de cal y una de arena, pero nuestra vida en Dios está más allá de todo eso. Entonces pidámosle al Señor esta gracia en esta misa, como parte también de nuestro Jericó de liberación y sanación, y se lo pedimos pidiendo la poderosa y continua intercesión de la Santísima Virgen María. Que así sea.